Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo primero que quiero es agradecer públicamente a todos ustedes y a los que no están tal vez aquí, que nos están viendo allá en YouTube, agradecerles por todas sus oraciones, porque hoy yo estoy aquí parada porque sus oraciones fueron escuchadas en el cielo. Así que hoy voy a contarles un poquito más del testimonio, siguiendo de lo que ya ha pasado, en lo que voy. Algunos me preguntan, algunos no saben. Así que les voy a contar un poquito de mi testimonio, pero mi testimonio va encajado con lo que el Señor me ha venido hablando. Entonces quiero contarles un poquito de eso que el Señor me ha venido hablando. Entonces, lo primero que recuerdo es que el Señor hace más o menos un año me viene a traer el reflejo de la cruz y me dice, quiero que recuerdes qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces yo hoy les voy a mostrar de alguna manera visual lo que significa. Ahora, les vamos a mandar un PDF mañana, se les manda por el grupo, si no les llega, nos preguntan. El PDF es para que usted en su casa se siente y si quiere volver a escuchar la prédica o lo quiere hacer en su tiempo con Dios, va a hacer el mismo ejercicio que hoy vamos a hacer visualmente aquí en la cruz. Vamos a mirar la cruz, vamos a ver el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz y lo que va significando para nuestra vida. Algunas de las cosas que les voy a mostrar, unas serán más como más reveladoras para su propia vida, otras no tanto en este momento, pero que usted tenga en su mente. El año pasado el Señor me decía, recuerda qué fue lo que hice en la cruz. Porque pues cuando nosotros escuchamos un tema de salud, masas, yo le decía al Señor, esa es una línea humana, masas, cáncer, muerte. Y entonces el Señor me dice, no señora, recuerde que hice en la cruz. Ese es el punto. Si tú estás pasando una dificultad, la que sea, emocional, financiera, de salud, la que sea, el punto no es que estoy pasando esta situación y ya, grave, acá quedé. No, ojo, tú y yo creemos en un Jesús que fue a la cruz. ¿Qué será lo que significa eso? Así que vamos a ir viendo un poquito ese tema. Este estudio pues empezó desde el año pasado y el Señor me venía diciendo que analizara la cruz, que analizara otra vez el sacrificio. En el diccionario de la Real Academia Española dice que es una insignia, voy a voltearme un poquito acá a ver si yo puedo ir mirando, dice insignia y señal de cristiano, ¿sí? En memoria de haber padecido en ella Jesucristo. Eso es lo que significa una cruz. Entonces, la cruz es un significado, nosotros recordamos esa insignia, muchas personas no cristianas, sino de otras religiones, toman la cruz para hacer la figura. ¿Pero qué están haciendo? Recordando el sacrificio que el Señor Jesús hizo ahí. Nosotros tenemos aquí en el centro una cruz que nos recuerda el sacrificio que el Señor Jesús hizo por mí. Diga, por mí, no por los demás, hizo por todos. Es que a veces cuando hablamos así, es un sacrificio que Dios hizo por todos, me salgo del cuento, ¿sí? Lo hizo por toda la humanidad, pero no me incluyó en la humanidad. Entonces, hoy voy a pensar, ¿qué hizo Jesús por mí? Entonces, Gálatas 3:13. Vamos a Gálatas 3:13, si ustedes quieren buscarlo allí. No sé si es... ¿sí? Bien. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que cuando pensamos en la cruz, si nosotros decimos, no, es que la cruz es la bendición, ¿qué me dice la Biblia? Que es maldición. El que era colgado en un madero, dice, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, la cruz no es que, uy, es que ahí es donde está la bendición. No, ahí era terrible el que moría allí. ¿Sí? Pero Jesús se hizo maldición para darme, dígalo usted ahí en su mente, para darme la bendición. Señor Jesús, entonces la cruz es un símbolo de maldición, pero Cristo lo convierte en bendición. Lo cambia. Porque Él llegó ahí a la cruz. Entonces, eso me va a generar un cambio. Ya no recibo la maldición, sino recibo la bendición. Acá el versículo hablaba que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, porque algunos judíos aquí, no, ¿cierto? No, somos los gentiles, los de otros países, de otros lugares, que hemos recibido al Señor Jesús y nos hacemos parte de su familia y ahora recibimos esa bendición, ¿sí? Así que la palabra me dice que era maldición. Primera de Corintios 1:18 me habla que la palabra, que la cruz, vamos a ver, es poder de Dios. Dice así, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Algunos piensan eso, pero ¿para qué hablamos de eso? Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. ¿Amén? Ojo lo que estoy diciendo. La cruz y el sacrificio que el Señor Jesús hizo es poder. No es cualquier cosa. O sea que tu situación y la mía tendría que moverse con el poder de Dios cuando yo creo en el sacrificio que Él hizo en la cruz. O sea que mi situación no, pues aquí me tocó con esta situación. No, la palabra me dice, es poder, va a pasar algo, puede cambiar. ¿Sí ven que Él cambió algo? La maldición por la bendición, ¿no? Mi situación la puede cambiar para bien, porque tiene el poder para hacerlo. Uno de los temas que el Señor me decía era, me preguntaba, me llevaba como a lo que el Señor Jesús alguien llegaba a un enfermo y entonces el Señor Jesús le preguntaba, ¿crees que puedo hacerlo? Él no decía, claro, venga, yo puedo. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Sí, claro, como tú crees será hecho. Entonces el punto está en yo que creo. Creo que esta cruz y ese sacrificio, sí, pues Jesús sí fue allá a la cruz. O digo, es poder de Dios, va a ser algo en mi vida. Ahí es donde está el cambio de mi situación. Entonces vamos a empezar a ver, ahora sí, qué fue lo que trajo la cruz, ¿sí? Entonces voy leyendo algunos versículos para que hagamos como todo el contexto de todo lo que, bueno, no todo, pero algunos versículos que me dicen qué fue lo que trajo Jesús. Cuando Él viene a la tierra, muere en la cruz, Él me está cambiando, está haciendo un cambio. Me dice, mira, te tocaba la maldición, te tocaba lo malo, pero yo cambio. Yo voy a ir en cambio de tú estar allá en la cruz, voy a estar yo. Y yo voy a sufrir para que tú no sufras más. Eso es lo que viene a traer. Pero unas cositas, así que vamos a empezar a leer. Primera de Pedro 2:24.
Gracias. Primera de Pedro 2:24, él mismo, hablando de Jesucristo, cargó nuestros pecados. Entonces, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Es que saben, el Señor Jesús no estaba haciendo nada ya. No era solo, ay, voy de paseo, yo tengo que llegar allá, pongo allá en la cruz, listo. No, él cargó mi pecado, tu pecado. Él lo cogió y se lo llevó allá. Seguramente esa cruz pesaba más de lo que pesaba el madero por todo el pecado que estaba, porque no era solo el mío. No era solo el mío pesaba y el de los demás. Imagínense que de cada uno de nosotros. Ese pecado le pesaba a Jesús. Pero dice que él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Yo soy sana por su herida. Amén. Entonces me habla que yo voy a morir al pecado, porque él, al haber muerto allá en la cruz, ahora hacemos el intercambio y yo ya no voy a estar pecando. Porque creo en el poder que tiene el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Isaías 53, 4 y 5. ¿Alguien se lo sabe? Mas él herido por nuestros pecados. Bueno, yo se lo voy a leer, pero en otra versión. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Cada golpe que él recibió fue para que tú y yo tengamos paz sin importar la circunstancia. No me dice que para que no tengamos circunstancias malas. Me dice para que tenga paz. Y dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Nuevamente, acá están varias palabras que vamos ahorita a ver en figura. Juan 10, 11, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Entonces, él me dice, el enemigo quiere robarles, quiere quitarles. ¿Sí? El enemigo quiere quitarles, pero yo les quiero dar una vida plena y abundante. Si hoy yo te preguntara, ¿tienes una vida plena y abundante? Y si algunos decimos, uy, todavía me falta, pues así plena, falta un poquito. Entonces, si no hemos llegado allá, seguramente nos falta venir más acá, a la cruz, a preguntarle al Señor qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, qué tengo que dejar. Entonces ahora vamos con Romanos 6, ya casi empezamos con las figuritas. Romanos 6, 5 al 6 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Dónde estaba mi yo pecadora? Allá en la cruz cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado. Entender eso hace que yo no tengo que pecar, porque allá está. ¿Yo qué hago? Volviéndolo a ponerme como una ropa. No, ya no es mío, se lo llevó el Señor Jesús. Dice,
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Amén. Amén. El pecado pierde poder en tu vida porque hay un poder en el sacrificio de Jesús. Hay un poder que tiene que activarse en nuestra propia vida. Ya no somos esclavos del pecado. Así es. Ya no. Jesús ya se lo llevó. Si todavía estamos en pecado, si todavía estamos siendo esclavos del pecado, seguramente nos falta otro poquito más acercarnos a la cruz y entender que ella se lo llevó. Entonces, ahora sí les voy a decir qué trata. Vamos con la luz. Muchas gracias. Entonces el Señor trajo esta nube que es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, pero también significa la salvación. ¿Y cómo así que la salvación? Pues lo que pasa es que cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y entendemos el sacrificio que hizo, entonces muero al pecado y ahora tengo un pase de entrada gratis al cielo. Tengo este acercarme al cielo, pero no solo cuando vaya y yo muera y vaya al cielo, sino que el reino de los cielos se acerca en mi propia vida. Cuando yo acepto a Jesús, cuando yo acepto ese sacrificio que lo hizo por mí, puedo ser salvo del pecado, salvo de la maldad, salvo tal vez de la muerte. ¿De qué nos salvó? Pues yo les puedo decir que a mí me salvó de la muerte. Sí. El Señor me salvó de la muerte y les voy a contar por qué. El año pasado ustedes, bueno, la mayoría saben, tengo unos exámenes, me encuentran la tiroides con masas y me empieza un proceso de exámenes. Se me olvidó la que le sacan a uno la muestra. La biopsia, gracias. Entonces, me hacen biopsia, me hacen ecografía, me hacen el examen 1, 2, 3, 4, 5, hasta que por fin, al final, sí, dicen los médicos, claro que desde el inicio lo habían dicho, pero tenían que revisar todo eso, y dicen, hay que operar. Y entramos el año pasado, en agosto 23, a la sala de cirugía. Sala de cirugía, y sacan todas las masas que habían junto con toda la tiroides. Unos días antes yo le dije al Señor, pues si tú me pusieras a escoger, yo me quedaría con la tiroides, pero que me quiten las masas, pero que no se haga mi voluntad. Si tú me permites pasar por ese lugar, tú estarás conmigo, algo me tendrás que enseñar en toda esta situación. Y así ha sido, un constante aprendizaje. Así que él decidió y me permitió pasar por este lugar. Aquí en la alabanza, el fin de semana antes, yo vi al Señor como el médico de médicos, con su bata. Yo estaba sentada en la camilla, mis pies quedaban colgando, entonces chiquitas, entonces quedaban colgando mis pies, y este médico grande llega y me abraza. Y yo sentí ese abrazo tan hermoso. Cuando yo llego a la sala de cirugía, la misma sala que vi en la visión, era la misma donde yo iba a ser operada. Y ahí estaba Dios. Entonces, yo tuve en ese momento que entender que el Señor estaba ahí operando, pero no solo pasó eso, ya después de eso, sacan las masas y encuentran que es cancerígeno, que las masas son cancerígenas, y 2, que hay una metástasis de 0.08%, una cosa así muy mínima, ¿no? Entonces, dentro de mí yo digo, bueno, gloria a Dios, ya la sacaron, ya se fue ese bicho. Pero había habido una metástasis muy pequeña. Entonces, ¿qué sucedió? Que después de eso me mandan a yodoterapia,
tuve que estar 8 días encerrada y esos 8 días encerrada yo estuve, recuerdo que en esos días el pastor predicó sobre el profeta que estaba en un cuarto con una cama, una silla y una mesa. Eliseo. Y era su cuarto donde él estaba en la presencia de Dios. Pues yo estuve 8 días en yodoterapia como Eliseo, con una cama, una silla y una mesa. Alejada de todos, no podía acercarme a nadie, nadie podía estar así frente a mí, tenía que estar yo adentro con la puerta cerrada, me tenían que dejar la comida ahí en la puerta, golpear y bajar las escaleras e irse lejos. Después yo coger mi comida y poder comer. Una semana. Pero en esta semana el Señor empezó a hablar a mi corazón. Porque yo sabía, le dije a mi pastor, voy como Eliseo, con una cama, con una mesa y con una silla, a encontrarme con Dios en ese lugar, mientras la yodoterapia hace lo que tenga que hacer. Eso fue en noviembre. Noviembre me hacen todo el tema del yodo, me revisan el cuerpo y dicen, bien, ya, no tiene nada, yo gloria, pues no tengo nada, amén. Pero en febrero, que tengo el control, había reaparecido unas masas a este costado, al lado derecho. Y el médico revisa, el cirujano revisa y dice, eso es una recaída, hay que hacer nueva cirugía. Señor, revancha. Nos fuimos con la revancha y empezamos a escuchar la voz de Dios también. Entre febrero y junio, exámenes especialistas, me mandaron un montón de especialistas que yo ni sé para qué me mandaban allá porque ni entendía bien el tema, pero allá estuve en todos esos especialistas, exámenes y todo, pues apuntó a una segunda operación. Y al ratito les voy a seguir contando el testimonio. Así que vamos a una curita y vas preparando una jeringa, por favor. Entonces, resulta que el sacrificio del Señor Jesús dice que Él se llevó todo dolor. Yo tuve que poner unas curitas en los pies porque acá el zapato le molesta y solamente con ponerse la curita uno, ya, ahora sí puedo caminar. Bueno, el Señor Jesús se llevó todo dolor y no me está hablando solo del físico, ¿sí? Voy a empezar con el del alma. Cuando nuestra alma tiene algún dolor, por ejemplo, estoy en depresión, estoy en tristeza, no entiendo las cosas, me duele, me parece que todo el mundo está en contra mío, ¿sí? Y mi alma tiene dolor. Entonces, cuando alguien le quiere amar, hay rechazo. Yo rechazo porque me van a herir, me van a dañar. Entonces resulta que el Señor Jesús me dice, ¿sabes qué? En la cruz yo traje una cura para ti. Quiero sanar tu dolor. Si tú hoy puedes decir, yo no estoy muy bien en el alma, necesitas urgentemente a Jesús. Él te va a poder ayudar si tú se lo permites, porque Él ya lo hizo. Él ya fue a la cruz y se llevó ese dolor que tienes. Hay dolores por la muerte de alguien. Hay dolor porque se me acabó el trabajo. Hay dolor porque cambié de etapa de la vida y no la estoy entendiendo. Porque yo antes sí y porque ahora yo no. Y a mí me ha tocado muchas veces en este proceso ser paciente conmigo misma. Porque a veces les digo a algunos, es que estoy lenta. Y yo acostumbrada a ir a mí, no me conocen y doy así, no, quiero esto y aquello, ya estoy pensando en lo otro. Y con todo esto, cirugía, después del yodo, llego yo aquí a la iglesia y 24 o 23, bueno, cuando celebramos la Navidad, y llego yo a organizar los regalos de los niños y entonces la pastora allá en ese lugar me dice, ay, bueno, entonces digo,
Pastora, ya me perdí. Paso 1, cuando termine me vuelve a decir qué es lo que tengo que hacer. Una lentitud, no la entendía, no. Y eso fue un proceso, no fue para siempre, ya está. Bueno, ahorita volví a estar lenta por la otra operación, pero es un proceso y entender que el Señor se llevó ese dolor, que yo tengo que aprender a entender que emocionalmente, o sea, eso chocó emocionalmente a mi vida. O sea, no me voy a decir, ay, no, pues yo fresca de la vida. No, me dio duro, porque me dio tal vez en lo que yo me creía fuerte, ¿no? Me creía que podía hacer muchas cosas y en un momento a otro solo puedo hacer una a la vez. Entonces es un choque, pero el Señor viene a curar mi alma y a decirme, tranquila, es un proceso, paciencia, te voy a enseñar. Ya cambiaste. Entonces, si perdiste un trabajo, si ya no sabes qué actividad hacer, si estás pensionado, que pasa mucho en los pensionados, ¿y ahora qué hago? Nada, no sé qué hacer. Entonces, ahí es donde necesito entender en Dios, Señor Jesús, tú te llevaste este dolor que siento después de haberle invertido tanto tiempo a este trabajo, ¿y ahora qué? ¿Se acabó todo? No, Él viene a quitarte el dolor, pero también el quitarme el dolor físico. A mí me pasó, mientras en la primera operación, yo estoy, pues, sale uno de la operación con la anestesia y pues no está con dolor, pero se empieza a quitar la anestesia. Y yo, en ese momento, el Espíritu Santo me traía a la mente el versículo, por eso es importante que nos aprendamos versículos, porque usted allá en el hospital, cuando le corresponde, como a mí, pues yo no podía, venga, abro la Biblia, ¿dónde es que está el versículo? O googlear, no tenía ni siquiera mi celular a la mano. ¿Sí? Totalmente incomunicada. ¿Qué necesitaba? La palabra que estaba aquí en mi mente. Y esa palabra, entonces sale, el Espíritu Santo me dice, y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará tu cuerpo mortal. Y entonces yo empiezo a declarar esta palabra en mi cuerpo, y ahí es cuando yo digo, bueno, nada de dolor en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús se llevó el dolor. Dolor se me va, yo no tengo que sentir dolor. ¿Y saben qué pasó? Todos se empiezan a despertar. Había un montón de personas que habían sido operadas. Señorita, por favor, esta vez está despertando el dolor. Ya le traigo un tramadol. Siguiente. Señorita, se me está despertando. Ya le traigo un tramadol. Cuando me tocó a mi turno, señorita, se me está despertando el dolor. Ya le traigo una acetaminofén. Gloria a Dios, no me vio con cara de dolor y no necesité más, porque yo sabía quién me estaba curando. Seguimos con la jeringa. Se llevó toda enfermedad. Y a veces nos toca ponernos unas, ¿cómo se llama lo que le ponen a ustedes? Vacunas. ¿Sí? Pues tenemos la vacuna contra todas las enfermedades. El Señor Jesús se la llevó en la cruz. Aquí en la cruz Él se llevó toda enfermedad. Vamos a ponerla por acá. Toda enfermedad se llevó en la cruz. Resulta que, les sigo contando un poquito de mi testimonio. En febrero me da, el médico me dice, en febrero del 2024 me dice, pues así es, volvió a recaer, pues toca operar. Quedaba uno así desinflado. Ese día fui con una tía mía, que ella casi nunca me acompañaba, porque ella el tema de médicos no está como muy acorde con sus conceptos, porque a veces son muy fuertes, ¿no? Entonces, preciso ella estaba, y yo decía, ah, con razón, ella tenía que venir. Salimos de ahí, yo no caminé, tía, ore por mí, porque es que estoy... O sea, yo recepciono esa información y sin bromera. Pero vuelvo y recuerdo, el Señor Jesús se llevó toda enfermedad. Toda. Se llevó el cáncer, como se llevó una gripa, como se llevó un dolor de cabeza, toda enfermedad. Si tú y yo creyéramos, tuviéramos la fe de entender que en este sacrificio se llevó toda enfermedad,
tú y yo no deberíamos estar enfermos. Aunque físicamente aparenta estar enfermo, yo no estoy enferma. ¿Por qué? Porque Cristo se lo llevó. Resulta que en febrero también voy a un evento y en ese evento profético oran por mi sanidad. Y en ese momento el profeta me dice, haz lo que no podías hacer. El año pasado yo no podía hablar, cantar de la misma manera en que venía haciéndolo, porque pues acá en la garganta, gracias a Dios, no me tocaron las cuerdas vocales. Entonces no me las tocaron y yo pude cantar, pero poco a poco. En ese momento yo todavía no había como sacado de mí la voz. Y cuando él me dice, haz lo que no podías hacer, le dije, precisamente hoy voy a hacer lo que no podía hacer. Ese día yo dirigía la alabanza. Y entonces vine a hacer lo que se supone que no podía hacer porque estaba enferma. Pero yo no estaba enferma, yo estaba sana en el nombre de Jesús. Entonces yo vine a cantar. Pero ¿qué más? Y eso quedó en mi mente. Haz lo que no podías hacer. Pues Señor, lo que no podía hacer era dictar clases, pues clase en discipulado, clase aquí, clase allá, y dictando y haciendo videos y grabando y etcétera, porque eso era lo que yo no podía hacer. Yo sabía que Él se llevó toda enfermedad. Y desde ese momento yo declaré, aún el año pasado lo hacía, pero ahí en ese punto, cuando el enemigo me trae a la mente, estás enferma, otra vez otra recaída. Y yo, en mi mente, con este conocimiento de la palabra, digo, estoy sana. El médico puede decir, el cuerpo puede brotar lo que sea, pero estoy sana. De eso, porque Él se la llevó. Y yo se lo creo. Yo creo que Él se llevó esa enfermedad. Ahora vamos con un corazoncito que hay por ahí. Hay un corazón y preparas uno que es de una sangre. Bueno, pues entonces el Señor Jesús en la cruz, a ver, recordemos, tenemos tres cosas. ¿Qué significa la nube? La salvación y el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Qué significa la cura? Todo dolor del alma o físico. Y la jeringa se llevó toda enfermedad. Muy bien, pues ahora la cruz dice, y en los versículos que leíamos nos afirmaba, trajo vida. Amén. Amén. Pues a mí me trajo vida. Tal vez allá cuando uno está en el hospital está aquí. ¿Sí? Él nos trajo vida. Él me trajo vida. Así que este sacrificio de la cruz hizo que yo esté aquí con vida. Amén. Que tú estés con vida. Entonces, también trajo, ya lo hemos hablado, sanidad física y emocional. Trae una gota de sangre. La sangre, ¿se acuerdan qué era lo que decía el versículo? Que por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Cada vez que el Señor Jesús recibió un latigazo, no era uno solo. No era como los latigazos que uno dice, ya es un solo latigazo así, fin, ya. No. Tenía, William me corrige, tenía como 9, ¿no? 9 puntas, más o menos. Ese látigo, al final, tenía como 9 puntas. Pero en cada punta tenía algún artículo cortopunzante que cada vez que cogía, jalaba, rasgaba, y su sangre era derramada, y la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí para que hoy seamos sanos. Amén. Emocional, físicamente. Glorifica a Dios y dile, yo creo en esa sanidad porque Jesús, tú derramaste la cruz. No fue cualquier sacrificio que hizo Él. No fue solo voy aquí me paro y ya. Y lo hizo por ti, por mí. Qué hermoso.
Entender que Jesús trajo vida y trajo sanidad física y emocional. Sanidad de mi alma. Ahora vamos con una palomita que hay por ahí, porque el Señor dice que Él trajo la paz. Él nos trajo paz en la cruz. Voy a ponerla, a ver, ya estamos llenando por aquí. Vámonos por aquí a la paz. Él trajo la paz. Miren, el año pasado cuando yo recordaba Isaías, entonces dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si tú estás en una situación donde no tienes paz, recuerda ese versículo. Señor Jesús, yo debo tener paz porque tú te la llevaste en la cruz. Y no le permitimos al enemigo quitarnos la paz, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Quiere quitarnos nuestros regalos. ¿Y saben cómo los está quitando? Desconociéndolos, olvidando que este sacrificio fue tan poderoso. Y entonces la paz muchas veces se nos roba por la plata, por el negocio, por el que salió, por el que no salió, por la materia que perdí, por el trabajo, y la paz, o un papá, una mamá, el hijo, ay, se va a caer, no tiene paz en ningún momento. Pero yo estoy siendo llamado a tener paz sin importar las circunstancias. Porque ahí no me dice, el castigo de la paz, mientras ustedes estén bien, van a tener paz porque el Señor Jesús se la llevó. Esa angustia, no. Sobre todo necesitamos paz en momentos de dificultad. Cuando me dan un diagnóstico, yo necesito paz. Por eso yo tenía que orar y decirle a alguien, ore por mí. Porque yo no puedo dejar anidar en mi corazón la angustia. Otra vez, no, y ahora que no, la paz. Voy a estar en paz porque el Señor Jesús se llevó esa angustia allá en la cruz. Antes de la cirugía, de esta segunda cirugía, estoy yo en un tiempo con Dios y el Señor me recuerda una canción, es viejita, que dice, Dios cuida de mí, bajo la sombra de tus alas, Dios cuida de mí. Y entonces yo empiezo a pensar en Dios cuidándome. Y entonces yo en ese momento entiendo que el Señor Jesús me está llevando a este lugar, a una segunda operación, pero que Él cuidaba de mí. Cuando yo entro a la cirugía, yo estoy tranquila, primero me dejan como en la puerta, esperando allá yo veo que hacen para aquí, para allá, y uno ahí esperando, pero yo estaba en paz. Tenía esa paz que el Señor me regaló en la cruz. Y luego, cuando me entran allá, me pasan a la mesita de cirugía, a la mesa de cirugía, yo estoy acostada y la anestesióloga está aquí atrás mío, me coge la carita y me dice, vamos a cuidar de ti. Yo dije, ella no es la que está hablando. Yo sé quién va a cuidar de mí. Él cuida de mí. Y eso me da tanta tranquilidad que me ponen anestesia y duermo tranquila. Entonces, el Señor Jesús en la cruz se llevó el castigo de mi paz, de tu paz. Tú no puedes estar en angustia porque el Señor Jesús ya se lo llevó. Y si estás con angustia, por favor, entrégala a la cruz. Señora, ¿a qué dejo mi angustia? Es que tú me diste paz. Yo reclamo mi regalo. Es que la situación es terrible. No puedo tener paz. Porque me dijo Jesús que yo tenía paz. Ahora, vamos con hay unas cámaras, por favor. Resulta que el Señor Jesús se llevó en la cruz. Hizo lo siguiente.
Yo puedo estar así. Y en la cruz Él hizo. Yo tengo libertad. ¿Saben qué nos ata? El pecado. El pecado me ata a ver lo que no debo ver, a comer lo que no debo comer, a decir lo que no debo decir. Y entonces el pecado me está llevando y arrastrando. Pero el Señor Jesús dice, yo me llevo eso, yo rompo toda cadena. Y aquí entra cadenas también de maldiciones generacionales que hay que romper y que el Señor Jesús se llevó allá en la cruz y la rompió. Porque a veces decimos, no, pues es que como mi mamá o mi papá o mi abuelo o mi abuela también fueron así o tuvieron esta enfermedad, entonces yo también, no, ¿quién dijo? Si el Señor Jesús ya la rompió, ¿qué hacemos con las cadenas? ¿Qué hacemos con las cadenas ahí amarrados? Tú y yo necesitamos ya soltarla, Señor Jesús, te la llevaste. Yo no tengo por qué tener esa cadena. Ahí es donde necesito entender que el Señor Jesús se llevó la cadena del pecado que me ataba y ahora me ha hecho libre. Y si yo soy libre, entonces ahí es como cuando a veces cantamos libre soy y puedo saltar y puedo gritar y puedo... Soy libre de hacerlo porque ya el pecado no me ata. No me hace agachar la cabeza. Sino que soy libre. Soy libre. Ahora vámonos con un pececito que hay por ahí, por favor. Ya. Bueno, este pececito significa que el Señor Jesús, a ver dónde ponemos el pececito, pongámoslo por acá abajo. Entonces, el Señor Jesús en la cruz nos trajo finanzas celestiales. ¿Alguien se acuerda la historia del pez que trajo finanzas celestiales? La que Jesús mandó que nos mataran el pez para que encontraran la moneda blancas. Los impuestos. Los impuestos, excelente, muy bien. Pues resulta que está Pedro y le dice, Señor Jesús, ¿qué hacemos? Nos están cobrando el impuesto, declaración de rentas, ¿sí? Entonces tengo que pagar el impuesto y ahora ¿qué hago? Entonces el Señor Jesús le dice, pues vaya, pesque el primer pescado que coja, ábrale la boca y ahí va a haber una perlita y pagas un impuesto y paga. ¿Sí? Y entonces el Señor trae esas finanzas que vienen del cielo a la tierra. ¿Es normal que yo encuentre una perlita en un pez? O sea, voy y pesco y que exactamente el que yo coja, ese es el que tiene la perla para pagar el impuesto. No, pero cuando tú y yo nos acercamos a la cruz de Jesús, entendemos que nos da estrategias. Pedro era ¿qué? ¿Cuál era la profesión? Pescador, sabía hacer la labor. Entonces a veces Dios te va a decir, cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame que no tengo la plata para no sé qué, entonces te dice, pues haz lo que sabes hacer y te pone a hacer la tarea. Y lo único es que ocurre un milagro haciendo la tarea de siempre. Así es. Sí, pero Jesús lo hizo en la cruz. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque en la palabra dice, más adelante lo vamos a leer, que Él se despojó de sus riquezas para entregármela a mí, para entregársela a usted. Él dijo, yo no me importa esta riqueza, se las voy a entregar a Paula. Ya las va a tener. ¿Y ella qué hace? Va a recibir y va a ser buena administradora. Así cada uno de nosotros. Entonces, miren lo que el Señor trajo, poquitas cosas, ¿no? Vámonos con una coronita que hay por ahí, esa no necesita. Ustedes recuerdan que al Señor Jesús le pusieron una corona de espinas, ¿sí? Y cuando le colocaron esa corona de espinas, mira por acá, la corona de espinas lo hicieron para burlarse de él. Ah, ¿que eres rey? Pues acá voy a poner una corona.
pero una corona que también generó sangre, heridas, aquí en todo en la frente y toda esta parte. Y él sufrió la burla para que tú y yo no la suframos. Tú y yo no, si alguien se está burlando de nosotros, no es que me va a poner a pelear con esa persona, pero ¿por qué? No, vaya, arrodíllese delante de la cruz, ore. Y no le estoy diciendo que busque una cruz como tal, sino en la presencia de Dios. Vaya, inclínese a Él y dígale, Señor, tú te llevaste la burla de mi vida, porque tú ya la viviste y yo no tengo por qué vivirla. Te la entrego. Te la entrego. Te entrego a esa persona. Ustedes vieron que Jesús, según en la Biblia, cuando se está burlando, allá empieza, ustedes no saben quién soy yo, espérense un momentico. No. Él dice que cayó, se quedó en silencio. Pero él se llevó esa burla para que tú y yo no la tengamos. Ahora, algo muy importante que está no, esa todavía no, en manto. Algo muy importante es que él abrió la puerta al lugar santísimo. Recuerdan que en la Biblia dice que estaba el templo, antes existía, voy a hacer acá el ejercicio, había un velo, ¿sí? Entre las personas que estaban allá, en ese lugar eran los atrios. Luego había un lugar santo y luego había un lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, y nadie entraba. O sea, no cualquier persona venía. No, era solo el sacerdote una vez al año para pedir perdón por los pecados de todos y tenía que ir con una vestidura, con unas campanas, por si este hombre iba en una mala condición con el Señor y caía muerto. Y tenían que sacarlo. ¿Sí? Pero no, mejor no. En ese momento que el Señor Jesús está en la cruz, se rompe ese velo, indicando tienes acceso a la presencia de Dios. Es un regalo que tú y yo tenemos. Y a veces no la disfrutamos. Nos preferimos quedar en los atrios, en el lugar santo, pero no entrar al lugar santísimo. Y tienes ese regalo. Este manto representa entonces que Jesús nos da la entrada a la presencia del Padre Celestial. Nos da la entrada a la presencia del Padre. Bueno, ahora, el tener todo esto y entender que el Señor Jesús hizo todo eso por nosotros, no sería útil sin algo muy importante, y es el nombre de Jesús. En Marcos 16, 17 al 20, habla que nosotros vamos a echar fuera demonios, que vamos a hablar nuevas lenguas, que vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si tienes un enfermo en casa, conoces de alguien enfermo, no solo llama, escribe al chat para que nosotros oremos, sino que tú tienes la capacidad de ir a ese lugar, imponer las manos sobre el enfermo, orar por él para que él sea sano. Pero no porque tú eres el ungido del Señor, sino en el nombre de Jesús. Es un nombre tan poderoso. Pero a veces nosotros los cristianos lo vemos, ay, sí, el Señor es Jesús, amén, sí. No, el nombre de Jesús es tan poderoso que puede llegar tú con tu fe, orar por un enfermo y sanar. Amén. Y yo creo, doctora, que cuando se me ve a alguien ahí como bien mal, ¿y qué le hago a esta persona? Pero si solo empieza a orar por esa persona, Dios obra a través de sus manos. Dios le da la guía. Porque Él quiere llevar sanidad también física y no solo así milagrosamente. También usa los médicos, también usa unos procesos.
Porque si tal vez Dios hiciera el milagro sobrenatural, pues no aprendemos. No reconocemos que Él fue el que hizo esto. Entonces, sí, la palabra me habla de que en el nombre de Jesús yo voy a echar fuera demonios. Ay, es que en mi casa, es que en el lugar de trabajo, es que hay un ambiente pesado. Pues póngase a orar. Cristiano, que reconoce a Cristo Jesús en la cruz, tiene el nombre más poderoso. El ambiente está pesado, oremos. No puedo solo. Bueno, busquemos a alguien de la iglesia, a un familiar, y oremos juntos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en una cosa, esta será hecha. Pero es que es la palabra que nos está diciendo, tienen todo para ser felices, para estar en un buen ambiente. Solo es usarlo. Usar el nombre de Jesús para ir a orar por el enfermo, para hablar en lenguas. También dice en la palabra que en su nombre nosotros los discípulos de Él haremos mayores cosas de las que hizo Jesús. ¡Qué frase! Haremos mayores cosas. O sea, imagínate uno de los milagros de Jesús y tú estás llamado a hacer algo mayor. ¡Wow! ¿Por qué no lo hacemos? A veces nos da temor, nos da pena. No, eso le toca a la pastora, al pastor. La palabra no me dice eso. Tú y yo vamos a hacer mayores cosas. Muchas personas van a conocer de Cristo. A algunos, muchos de los que no conocen de Cristo, el Señor sí les hace el milagro así sobrenatural. Porque ellos vienen a reconocer y a decir, esa persona oró y me sané. Voy a conocer a ese Cristo que me sanó. Entonces, cuando hablamos en la palabra que en el nombre de Cristo haremos mayores cosas, también está hablando que lo que yo pida en su nombre, en el nombre de Jesús, esto será hecho. Entonces aquí yo tengo que analizar cómo sería el pedido de Jesús. Porque no solo le voy a decir en el nombre de Jesús que me deje un carro, una limusina gigante. No, espere. Si Jesús estuviera haciendo ese pedido, ¿qué pediría? Si usted tiene un cheque firmado en blanco con el nombre de Jesús y le dice a un, porque eso es lo que está pasando ahí, te doy un cheque en blanco, ¿qué quieres poner? Pero ojo, ¿qué es lo que Jesús pediría? Yo voy a representarlo a Él con ese pedido. Pero me dice que todo lo que yo pida en su nombre, bajo la línea que Él ha trazado, el Señor dice que será hecho. ¿Y por qué a veces no recibimos? Porque no pedimos. Empecemos por eso. No le pedimos. Ay, no, pero sí está terrible, pero no pedimos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero para pedir necesito también alinearme. Dice la palabra pedís y no lo recibís porque pedís mal. Pedís para tus propios deseos y para lo mío. Pues yo tengo que saber también pedir. Pero Él me dice que si yo pido en su nombre, eso será hecho. Y yo creo en esa oración intercesora. Más o menos un mes antes de mi segunda cirugía, el pastor me pasa aquí, en este lugar, y llama a las intercesoras para orar por mí. Me rodean y empiezan a orar en una guerra espiritual de la vida. Y esa oración hace que el Señor haga un milagro en mi vida. Yo me vi, mientras yo estaba aquí orando, y yo levantaba mis brazos y alguien por ahí me estiraba los brazos y otro me estiraba la pierna. Y tal vez acá ustedes pueden, a veces, algunos se desconcentran y dicen, esta locura, ¿es esto? ¿Ustedes no saben qué es lo que estaba pasando? Yo vi que yo estaba en un lodo y me estaba hundiendo. Ya tenía los pies como por acá, en la rodilla. Y me estaba hundiendo. Y cada persona que estaba orando por mí me estaba jalando. Su oración me jalaba para arriba, me hacía subir.
Y el que me decía, no, saque esa pierna, da el lodo. Y cuando yo levanto mis brazos, yo veo al Padre tomarme con sus brazos y sacarme. Y en ese momento, yo creo que tuve la victoria de esa segunda operación. En ese momento, claro, desde la cruz yo ya la tenía, pero tuve que lucharla aquí en mi mente y en mi oración y ustedes me ayudaron. Gracias, gracias, gracias por orar, gracias por levantarte, por despertarte, porque cuando tú te despiertas una persona puede vivir. Y yo estoy aquí porque viví, porque mi operación no fue fácil. Estoy aquí por la oración de muchos, pero también por el sacrificio que el Señor Jesús hizo. Y yo lo creí también. Así que hay un propósito, hay un propósito en este tema. Hay un propósito en la cruz, hay un propósito con lo que estoy viviendo. Y resulta que en 1 Pedro 5:7 dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda la ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y para permanecer firme, voy a necesitar al Espíritu Santo. Para permanecer firme necesito el fuego del Espíritu Santo que arde en mi corazón. Constante, constante. Yo creo que voy a intentarlo poner por acá. Porque el Espíritu Santo, cuando empieza a arder en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, hace que yo me despierte. Hace que yo diga, este padecimiento tiene un propósito. Esta situación tiene un propósito y ese propósito está siendo formado en mí. Uno de los propósitos que algunas personas me preguntaban y decían, ¿y por qué a él le habrá pasado eso? Primera de Pedro me lo dice, que Dios me ha pasado como el oro por el fuego para ser probada mi confianza en Dios. Tú puedes estar siendo probado estar como el oro en el fuego, porque se necesita ver qué tan firme estás tú con el Señor. ¿Será que un problema, una dificultad, una enfermedad me mueve? No, que Jesús ni que nada. O yo digo, ¿sabes qué? Jesús, te creo. Lo hiciste por mí. Te llevaste esto o aquello o me diste algo. Yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en que Jesús padeció en la cruz, pero dice que somos participantes de ese sacrificio para ser luego participantes de su gloria. Así que tú y yo podríamos estar viviendo una circunstancia difícil, pero con ella, cuando yo me acerco y digo, Jesús, te creo. Te creo que te llevaste la enfermedad, te creo que me curaste, te creo que te llevaste la paz. Yo debo tener paz porque tú te la llevaste en la cruz. Cuando yo le digo te creo, entonces ahí yo soy participante tal vez de sus padecimientos, pero también de su gloria. También puedo ver su presencia en mi vida, puedo ver cómo Él operó. Mi cirugía no fue fácil, queridos.
Las masas que encontraron estaban en los ganglios, pero no solo en los ganglios. Mi yugular estaba envuelta en masas y tuvieron que cortarla y cauterizarla. Ahora que estaban cantando, yo veía mi yugular, pero veía la mano de Jesús así. Las masas estaban por fuera y no la apretaron más. Yo estoy vivo aquí porque Él me salvó. Estoy vivo aquí porque Él me sanó. Estoy vivo aquí porque Él tenía un propósito con todo esto. Y no permitió que el enemigo me robara ni la paz ni la vida. Porque Él es el que dijo hasta dónde iba. Él dice hasta dónde va tu situación. Si tú decides creer y volverte a la cruz y entender lo que pasó allí y aceptarlo para tu vida, vas a ver el milagro. Vas a ser participante de su gloria. Y el Señor Jesús, quiero cerrar con esto. El Señor Jesús en Filipenses 5 me invita a que yo piense como Él. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse siervo y nacer como un ser humano, al vivir como un hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto nombre, el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra al Padre. El Señor Jesús hizo mucho en la cruz. Yo no sé si tú lo has reconocido, si tú has logrado ver. Hoy solo te puse algunas figuras para que recuerdes un poco de lo que hizo. ¿Por qué no lo tienes? Puedes cerrar tus ojos en este momento y pensar qué fue lo que trajo Jesús, el sacrificio de Jesús para mí. ¿Qué fue lo que trajo? Piensa en este momento que trajo el sacrificio de Jesús. Piensa qué harás en su nombre, qué es lo que necesitas pedir y de qué manera. ¿Cuál es el propósito de esta prueba que puedes estar viviendo? Recuerda, es mantenerte firme en Dios. Firme mirando el sacrificio que Jesús hizo y entendiendo que Él te quiere sacar de la oscuridad, de las cadenas, de la angustia. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Reconoce lo que tú necesitas. Si tú pudieras venir a coger alguno de estos elementos, tal vez, no sé cuál cogerías, si el manto, si el corazón que le da vida, si el que le trae salud, o el de las finanzas, o somos curados, o el reino de los cielos, o todos los regalos son para ti, están para ti. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias por entregarte en la cruz. Gracias porque tanto dolor. Señor, gracias porque tantas heridas me traen regalos.
Lo que tú viviste y sufriste ahora me trae a mí bendiciones. Cambiaste lo que era maldición para ser bendición para mi vida. Señor Jesús, quiero aceptar tu milagro. Quiero aceptar tus regalos. ¿Cuántas cosas trajiste, Jesús? Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio. Creo en ti, Jesús. Creo en un Jesús que transforma mi vida, que me quita la depresión, el dolor, que me quita la dificultad, porque me enseña a manejar, Señor, las circunstancias, a colocarlas en tu cruz, a correr, Señor, porque esto dicen los doctores y tú qué dices. Ese fue mi caso. Señor, tú qué dices, y tú me has dicho que yo soy sana y yo lo creo. Y hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí podemos reconocer que tú has dicho que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y ahora debemos tener paz en medio de una tormenta. No importa, tenemos paz porque tú te la llevaste en la angustia, te la llevaste en la cruz. Señor Jesús, gracias porque tú me permites entrar a la presencia de Dios. Ante el Padre puedo entrar con libertad. Gracias, Jesús, por este gran regalo.